Gracias, Marta. Y pues como les dije, voy a presentar a mi segundo invitado. Lo tengo aquí, Juan Falconer. ¿Lo dije bien? Perfecto. Él es analista político y por supuesto muchas gracias por estar acá y por creer en estos espacios digitales. Sol, pues un placer estar en este espacio contigo. Al ministro también siempre un placer coincidir en estos Muchas espacios gracias. y pues esperamos aportar en este interesante debate. Bueno, yo le acabo de preguntar al ministro Botero quién paga la violencia en Colombia, así se llama nuestro programa de hoy, pero quisiera saber cuál es su opinión al final, después de ya ver esta nota de contexto, se incrementa el narcotráfico, la inseguridad. ¿Quién paga o cómo paga la violencia en Colombia? Bueno, definitivamente lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que la inversión en seguridad es muy importante y es una de las razones por las cuales se asegura la existencia del Estado, ¿no? Una de las naturalezas para que exista. Indiscutiblemente esta carga tributaria, esta carga económica tiene que ser asumida pues por los contribuyentes, pero aquí lo que llama muchísimo la atención es cómo se están invirtiendo los recursos y cómo nosotros hemos visto que se ha ido bajando los recursos que se le asignan al sector defensa y pues ya tenemos unas crisis que son muy importantes, una congelación de cerca de 278.000 millones de pesos para este año al sector defensa. Por otro lado, también vimos cómo la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana, pues también sacaron un anuncio en el que decían que para mitad de año ya no tendrían recursos para seguir adelantando las operaciones. Entonces, pues uno sí se preocupa de cómo le estamos recortando estos recursos al sector defensa que viene de los dineros de los contribuyentes y este precio al final del ejercicio lo que va a hacer es encarecer la vida de todos los colombianos. ¿Lo encarece por qué? Porque ahora seguramente tendremos que hacer o tendremos que pagar seguridad privada, seguramente la actividad económica y productiva del país se va a ver impactada entre muchísimos otros elementos. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que hacer un llamado a la conciencia al gobierno nacional porque lo más importante ahorita es garantizar la seguridad de todos los colombianos. Hemos visto esa oleada de actos terroristas, lo que pasó en el suroccidente colombiano, también el lamentable atentado a nuestro precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, y esos son señales de que la política de la paz total fracasó y el gobierno aspiraba a reducir costos en seguridad para garantizar de alguna manera que se mantuvieran estas mesas de negociación y de diálogo. Unas fracasaron y ahora estamos pagando un precio mucho más alto por esos recortes al sector defensa. Juan, usted mencionó pues la terrible noticia que todos los colombianos vivimos ahorita hace unas semanas y es el tema de lo que le pasó a nuestro precandidato Miguel Uribe. Y digamos que analizando la situación, por eso estaba preguntando si se nos metieron al rancho, porque al final entonces es como, sabemos que Colombia es un país pues de conflicto armado, llevamos así mucho tiempo, lo que le pasa pues a Buenaventura, al Cauca, todo eso los colombianos lo sentimos todo el tiempo, pero pues que alguien en plena Bogotá se pare y pues más casi lo maten, porque todavía, Dios mío, ojalá esto no pase, pero de verdad la gente está con la zozobra de qué le puede pasar a la vida del precandidato Miguel Uribe. De todas formas sí genera una percepción de, y entonces si alguien no puede estar en plena capital del país, ¿qué le puede esperar al resto de las ciudades? Entonces uno cómo analizar qué mensaje dar o cómo analizar el mensaje de lo que le pasó al precandidato. Pues Sol, la verdad el panorama es muy preocupante y uno casi que se siente como volviendo al pasado, a la década de los 80, cuando estábamos en plena oleada del narcotráfico, del terrorismo, donde habían atentados o mataban a personalidades de la vida nacional, a la población civil, entre muchas otras. Entonces aquí esto es un claro retroceso de que efectivamente volvimos atrás en el tiempo a las épocas más crudas. Y si uno se pone a mirar lo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hoy nos informaban que las balas fueron manipuladas para garantizar que efectivamente lo mataran. Entonces ya estamos en una línea mucho más compleja de lo que habitualmente estábamos. A mí sí me llama mucho la atención también el tema de orden público porque uno ve ya zonas del país donde hubo un consejo de seguridad con los altos mandos militares y de policía que no pudieron hacerlo en la zona que estaba sufriendo la violencia porque no podían garantizarle la seguridad a los comandantes. Hay zonas también donde la policía no puede entrar porque no le pueden garantizar la seguridad a la policía. Entonces uno se pregunta, ¿en qué estamos nosotros? Exacto. Si los que nos cuidan no se les puede garantizar la seguridad, ¿qué va a pasar con nosotros que no tenemos, digamos, como que no tenemos cómo defendernos ante tanta violencia? Y esto obedece a que el presidente lamentablemente ha abandonado su misión constitucional y legal de garantizar la seguridad de todos los colombianos. Cuando uno mira estas cifras, cuando se nota que se ha bajado la inversión en seguridad, pues uno denota que efectivamente algo está mal, sobre todo cuando uno lo compara con la región.
Nosotros vemos, por ejemplo, que México ha incrementado en materia de seguridad un 30% la inversión que se viene haciendo. La Guyana Francesa, estamos hablando de cerca de un 78% de incremento de seguridad, y así uno empieza a mirar todo el continente y empieza a darse cuenta que la inversión en seguridad es muy importante, pero en Colombia la hemos abandonado. Entonces, mientras otros países entienden la naturaleza y los retos que tienen en materia de seguridad, Colombia parece abandonarlos. Y lo que le pasó al senador Miguel Uribe Turbay realmente es lamentable, no lo veíamos hace mucho tiempo. Coincidimos en Asobancaria, en la convención, donde pudimos intercambiar algunas palabras, y la verdad resultó muy impactante que en su regreso a Bogotá ocurriera algo así. Juan, ya hemos visto durante el programa, con la respuesta de los dos, por supuesto, que primero afecta al crecimiento económico. Segundo, pues afecta, por supuesto, la inversión que las personas tienen que hacer porque tienen que pagar más en seguridad. Si no lo pueden hacer, entonces, por supuesto, aumenta el miedo, la percepción. Entonces, también inversionistas extranjeros, cómo nos están viendo para poder invertir, generar empleo. O sea, al final, nosotros terminamos sacando de nuestros bolsillos o en materia de impuestos o en materia de consecuencias o en materia de seguridad, pero nos está saliendo carísimo, como que lo que decía el doctor Botero, más de 60 billones de pesos, y adicional a eso todo lo tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Teniendo en cuenta eso y que ya sabemos que al final, como ustedes lo ven detrás de mi pantalla, Colombia, quien paga la violencia, la pagamos nosotros, cada uno de nosotros, y además, como lo decía el doctor Botero, algunas veces los colombianos han pagado la violencia con su propia vida. De todas formas, sí, ¿qué viene hacia adelante? Es decir, así como Colombia es un país que, digamos, está en desarrollo y que adicional a eso el COVID, la violencia y todo lo sigue retrasando, y pues esto que está pasando en este gobierno un poquito más, pero ¿cómo podríamos o en cuánto tiempo podríamos volvernos realmente otra vez un país medianamente, o por lo menos que la percepción no sea como la que está hoy de tanta violencia? Entiendo lo de las ciudades inteligentes, pero pues de aquí a que hagamos eso nos va a tocar un montón de años. Entonces, ¿cómo volver otra vez a tener una mediana seguridad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hay que hacer? ¿Colombia qué debe hacer? Pero eso era en cuanto a seguridad ciudadana. Sí. Ahora hay es seguridad ciudadana y en las ciudades, pero es que en algún momento tenemos que abocar, antes de que termine el problema, lo que está sucediendo en las Conflicto armado. regiones, claro. Sí, entonces Claro. usted se carga el conflicto armado y usted me dice lo de las ciudades. Perfecto. Bueno, definitivamente yo creo que aquí la conciencia tiene que estar enfocada, digamos, a que ya hemos retrocedido bastante, pero la política actual del Estado es seguir retrocediendo mucho más por caprichos ideológicos. Solo por citarte un ejemplo, el tema de lo que está pasando con Israel, haber roto relaciones diplomáticas con Israel y empezar a considerar que Israel no sea el proveedor de seguridad para Colombia en materia, por ejemplo, de ciberseguridad, nos retrasa muchísimo. También el tema de que nosotros no vamos a hacer el mantenimiento a nuestro equipo, a nuestras naves y demás, porque sencillamente no tenemos relaciones con Israel, pues es muy complicado. Entonces yo creo que para que nosotros empecemos a recuperar esa percepción de seguridad, lo primero es no retroceder más en los convenios que nosotros tenemos a nivel internacional, que resultan muy importantes. Reemplazar a Israel como proveedor asesor de Colombia en materia de seguridad implicaría cerca de 4 o 5 años, mientras otro Estado puede garantizar toda esa infraestructura que, no sé, que ellos nos brindan en materia de inteligencia militar, en materia de mantenimiento y todo lo que nosotros le compramos a Israel. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento. También creo que nosotros tenemos que empezar a mirar quiénes son los comandantes de las fuerzas militares y de policía que están llegando, porque ya no son los más expertos y a los que les corresponde la línea de mando, sino que el gobierno prácticamente hizo el revolcón, y tenemos en estos momentos algunas personas que no tienen la capacidad, el conocimiento y sobre todo el respeto institucional para liderar estas sendas de la fuerza pública y de policía. Ahora, a nivel de ciudad, yo creo que el presidente tiene que hablar con los gobernantes de los entes territoriales. No es posible que nosotros tengamos una ruptura entre alcaldes y gobernadores porque no piensan igual que el presidente, entonces no se les da la asistencia necesaria. Pensemos lo que pasó con el presidente, con la alcaldesa de Bogotá, cuando tenían disputas. Entonces la fácil era quitarnos policías y ponerlos en todo el territorio nacional, solo para hacerle como la zancadilla, y todos los bogotanos pagamos eso. Entonces yo sí creo que aquí tiene que haber un diálogo institucional entre el gobierno nacional y los entes territoriales para empezar a recuperar la seguridad. También unos programas estratégicos orientados a entender que la delincuencia no se combate de la misma manera, porque tenemos que analizar las diferentes estructuras. No es lo mismo combatir
a la guerrilla, no es lo mismo combatir a los grupos criminales armados que operan con base en el narcotráfico, no es lo mismo también las bandas delincuenciales, entre otras. Y nosotros lo que hemos hecho es combatirlas de la misma manera o incluso, si me permites decirlo, negociar con ellos de la misma manera, porque la paz total era meterlos a todos en la misma bolsa y negociar como si actuaran de igual manera. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso y en inteligencia porque nos hemos quedado rezagados y eso lo estamos pagando muy alto.